O sea, aunque no crean, hubo ocasiones en que casi el 80% del examen se repite. ¿Me dejo entender? Pero no es solo de un solo examen, pues son de varios años tienes que banquear, ¿no? Los consejos, siempre que vean exámenes pegados, foto. Porque más adelante lo vas a llevar y vas a buscar quién tiene el examen del año tal, para que banqueen, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar. Al menos yo hacía eso. Yo hacía eso y a mí me fue muy bien, ¿ya? Me fue muy bien. Entonces, eso es un consejo que les doy. Siempre revisen exámenes de preguntas pasadas, al menos de los docentes que ya tienen años enseñando. Pero si el docente es nuevo, pues bueno, no te va a llegar la misma pregunta, ¿no? Porque es nuevo, ¿no? Pero al menos te va a orientar de por cómo son las preguntas, ¿no? Entonces, mi consejo siempre va a ser banquear. Un día antes, al menos de tu parcial, ya no debes de estudiar, sino banquear. Prioriza el banqueo. Un día antes, un día o 2 días antes, ya organízate. Y días anteriores, pues sí, revise el tema, porque es muy importante que revisen el tema. Entonces, si ustedes hacen eso, les va a ir bien, chicos. Es que relájense. Lo que quería saber es, ¿quiénes son de segundo ciclo? ¿Pueden levantar la mano? Segundo ciclo, ¿no hay nadie? Allá, allá. Y todos los demás son, primer ciclo van a entrar. Ah, muy bien. Siempre son los, entre comillas, los cachimbos los que tienen más prioridad a estos cursos, ¿no? Y siempre los felicito porque ese entusiasmo con el que ustedes empiezan, pucha, es único, es inigualable, ¿no? Siempre, como les digo, chicos, traten de priorizar cursos, banqueen, al menos a los de segundo ciclo, mi consejo es que siempre banqueen. Nunca vayan a un examen sin banquear, ¿eh? Porque se van a arrepentir. Siempre revisen preguntas pasadas, eso es crucial, porque se repiten. Las preguntas de los docentes que ya son antiguos se repiten un montón. Yo les digo por experiencia propia. En todos los cursos se repite, en todos. No hay ningún curso que no te venga una pregunta repetida. Y si no te viene una pregunta repetida, te viene similar, pero como por ejemplo, en vez ya no te ponen Juanito, te ponen Marcela, un ejemplo. Pero el contenido es el mismo. Entonces, el consejo que siempre les voy a dar es revisen preguntas pasadas. ¿Ya? Y relájense, disfruten de este curso, disfruten de la cátedra, porque en sí la cátedra es muy hermosa, es muy bonito. No lo vean como un miedo, así es que véanlo como algo, algo que les va a servir, algo del cual ustedes van a sacar provecho. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, chicos, ¿ya? Introducción a la anatomía. Bueno, ¿qué temas vamos a abordar aquí? Vamos a abordar lo que es la orientación, la definición de la anatomía, importancia de la anatomía en el estudio del cuerpo humano, posición anatómica, planimetría anatómica, terminología anatómica, cavidades corporales, planos de disección, bueno, el banco de preguntas y las conclusiones. En sí es un tema sencillo, chicos, ¿ya? Ustedes tienen su material, si no me tengo entendido, tienen impreso su material, o bueno, que maneja iPad, tablet, en su tableta, ¿no? Como ustedes crean conveniente, ¿no? Entonces, empecemos. Van tomando apuntes porque las diapositivas, si bien es cierto, no contiene toda la información, el resto de la información las voy a ir hablando, entonces tienen que comenzar a tomar apuntes, ¿ya? Listo. Ya, entonces, ¿qué es la anatomía? ¿Qué entienden por el término anatomía? ¿Qué les hace referencia? Son estructuras, ya, hablamos del cuerpo, ¿sí? Cuerpo, ¿no? Y la anatomía, les pregunto, ¿será una ciencia o no es una ciencia? Es una rama de la biología, ¿no? Una rama de la biología que involucra en sí todo, ¿no? Pero en sí viene a ser una ciencia. Es una ciencia que va a estudiar que las estructuras, las posiciones, las referencias y lugares de ubicación de las estructuras anatómicas del cuerpo humano. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que va a ser una ciencia que se encarga del estudio de las estructuras del cuerpo humano, pero en un individuo sano. Recuerda, estamos hablando de una persona sana, ¿ya? Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Acá, ¿qué nos dice? Mira, es una ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos, su forma, su topografía,
su ubicación, su disposición y sus funciones. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese concepto, ya chicos, para poder empezar y hablar de anatomía. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? ¿De dónde deriva? Bueno, como todos sabemos, todo deriva del griego. Eso ya lo saben, ya está cansado. Todo deriva del griego. Bueno, en este caso va a derivar de dos voces griegas, que es tomos y ana, ¿no? ¿Qué es tomos? Cortar. Ana, que es volver a repetir, es decir, volver a cortar. ¿Y por qué? ¿Quién sabe el por qué? ¿Por qué me dice volver a cortar? ¿Alguien? ¿Una opinión? ¿Qué entienden por eso? Eso que la anatomía para ser estudiada, como mencionó, estudio cuerpos sanos. Ajá. Corta. Entonces, ¿por qué justamente, claro, lo que dice su compañera está muy bien? ¿Por qué? Porque lo que hace en sí la anatomía para el estudio es la disección, o sea, cortar. Y nosotros para poder estudiarlo, tuvimos que cortar. Nuestros antepasados, ¿qué hicieron? Tuvieron que cortar personas. Primero se estudiaba en animales, pero no es lo mismo, ¿no? Después se estudiaba en personas, ¿no? Y hasta hoy en día se sigue usando. Yo al menos estudié en cadáveres, ¿no? Que ya la promoción tiene que encargarse de comprar y conseguir los suyos, ¿no? Pero tengo entendido que ya la tecnología avanza, pues, ¿no? Ahí tengo entendido que hay una pantalla grande, así, la tecnología es otra ya, ¿no? Entonces, es muy importante eso, chicos, que para poder estudiar la anatomía se estudia a través de la disección. Tenemos que diseccionar cuerpos para poderlas estudiar. Ahí es la importancia y de dónde deriva, ¿correcto? Ahora, la anatomía, si bien es cierto, vamos a estudiarla desde varios puntos de vista, ¿correcto? Desde varios puntos de vista. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que siempre va a ser un estudio en un individuo sano, ¿ya? En un individuo sano. Y estas pues se pueden clasificar en muchas partes, ¿ya? A partir de ese concepto vamos a partir. Pero tengan en cuenta que para estudiarla, en sí se estudia desde muchos puntos de vista. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser un estudio de anatomía macroscópica. Por ejemplo, ¿qué entiende por macro? Lo que observo, lo que veo, correcto. Y si te digo microscópico, no puedes verlo a simple vista. ¿Qué necesitas? El microscopio, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cómo? La histología. Van a llevar histología. Entonces, la histología, en otras palabras, es estudio de la anatomía, pero a través del microscopio y recibe el nombre de histología. Y si estudias la formación, ¿cómo se forma? La embriología. Estás estudiando anatomía, pero estás estudiando desde un punto de vista embriológico. Entonces, el punto de estudio, como les digo, tiene muchos parámetros, mucho por donde pueda yo estudiar, ¿correcto? Fernando, ¿y cómo estudiamos aquí? Bueno, estudiamos de la siguiente manera que les voy a decir un poquito más adelante, para darles unos consejos, pero como les digo, hay que entender esos conceptos. Individuo sano y diferentes puntos de vista. ¿Correcto? ¿Estamos claros ahí? Vamos. Listo. Entonces, acá tenemos dos conceptos. Ya. Tenemos la anatomía, ¿cómo lo estudiamos? Macroscópica, microscópica y embriológica. ¿Correcto? Entonces, la anatomía macroscópica, ¿qué es? Lo que podemos observar, ¿no? Lo que observamos. Y la microscópica, lo que no podemos observar, ¿sí o no? No observamos. Pero sí lo hacemos mediante un microscopio. Vamos a cambiarle el color. Pero sí lo hacemos mediante un microscopio, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de anatomía embriológica,
vamos a estudiar lo que es la formación, ¿correcto? Hay que tener esos conceptos claros. En esta cátedra, Fernando, ¿qué vamos a estudiar? La anatomía macroscópica, la que tú vas a observar, la que vas a ver, ¿correcto? Ahora, dentro de la macroscópica vamos a tener varios, por ejemplo, la anatomía descriptiva analítica, la anatomía descriptiva topográfica, la anatomía sistemática o sistémica, la anatomía funcional, la anatomía comparada, la anatomía por imágenes, imagenológica, la anatomía de superficie, ¿correcto? ¿Ven lo que está de color verde o no? Ya, eso es como estudiamos, al menos en esta casa de estudios. Estudiamos desde un punto de vista de anatomía descriptiva topográfica, ¿ya? ¿Qué es la anatomía descriptiva? Primero, la analítica, ¿correcto? Se va a basar al estudio de ciertas estructuras, pero de una sola estructura. Por ejemplo, el recorrido de, no sé, la vena safena. Solo la vena safena, por dónde pasa, con qué se relaciona, solo es estructural. Por ejemplo, el grupo muscular del miembro superior, ya. Solo el grupo muscular del miembro superior. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es una anatomía descriptiva analítica. ¿Qué es la anatomía descriptiva topográfica? Por ejemplo, región axilar, ejemplo, ¿no? Región axilar. Entonces, ¿qué es lo que hace en la región axilar? Estudias todo, los músculos, los vasos que pasan, los nervios que pasan, vas a estudiar la osteología, todo lo que está en la región axilar, o sea, todo, ¿correcto? Eso es como estudiamos al menos aquí. Por ejemplo, si yo te estudiamos, ¿no? Región antebrazo, un ejemplo, ¿no? El antebrazo. Entonces, ¿qué estudiamos acá? Vamos a estudiar primero la piel, los músculos, los nervios, los vasos, los huesos, toda estructura anatómica que esté en esta estructura, ¿correcto? En este lado. Entonces, de esa manera estudiamos. Ese es un estudio de anatomía descriptiva topográfica, ¿correcto? Estudia por regiones, ¿correcto? Estudiamos por regiones. ¿Y qué es la anatomía sistémica o sistemática? Esto estudia por sistemas. Ejemplo, estudiamos el sistema nervioso central. ¿Qué más estudia? El sistema digestivo. El sistema circulatorio. ¿Me dejo entender? El sistema endocrino. Ya. Estudia por sistemas. He visto que en algunas facultades de medicina estudian la anatomía por sistemas. ¿Ya? Sí, he visto. Todo el sistema, por ejemplo, el sistema de osteología, no osteológico. Todo lo que es osteología del cuerpo humano en conjunto lo estudian. Pero nosotros no. Por ejemplo, te van a llevar miembro superior, te dicen, ¿no? Ya. Primero vas a estudiar todo osteología solo de miembro superior. Solo de miembro superior. Después vas a pasar a regiones, por ejemplo, axilar, subescapular, deltoide, y así a medida que vas avanzando vas estudiando todo. En cambio, hay ciertas facultades que lo enseñan por sistemas, ¿correcto? Entonces, al menos lo marqué de verde para que se dieran cuenta que al menos aquí estudiamos así, ¿ya? Es una anatomía descriptiva topográfica. ¿Qué es una anatomía funcional? De acuerdo a la acción que realiza, pues, ¿no? Por ejemplo, estudio de los músculos que realizan flexión, ¿no? Por ejemplo, los de acá, ¿no? Dicen, ya, esa es la flexión, de todos esos músculos que involucran que realizan flexión, ¿no? Entonces, eso es una anatomía funcional. ¿Y qué es la anatomía comparada? Si bien es cierto, hoy en día también a veces se realiza, pero ya no es mucho como en la antigüedad. La anatomía comparada tiene que ver mucho que comparábamos el cuerpo humano con los animales. ¿Me dejo entender? O sea, ¿qué tenían ellos que nosotros no? ¿Y qué teníamos nosotros que ellos no? Es una anatomía comparada, o sea, comparábamos con otros seres, ¿correcto? ¿Qué es la anatomía por imágenes? Bueno, esto es más que nada que es a través de una tomografía, de una radiografía, de una ecografía. Entonces, usamos eso, ¿para qué? Para que poder estudiar, ¿correcto? ¿Qué es una anatomía de superficie? Pues vamos de lo más externo hacia lo más interno, de la piel y vamos bajando, ¿no? Vamos bajando. De la piel que sigue, ¿no? El tejido celular subcutáneo, sigue la aponeurosis, sigue el músculo, sigue el hueso, entonces, en este orden vamos, ¿no? Entonces, una anatomía de superficie. Entonces, lo que quiero que les quede claro de esta diapositiva y lo que quiero que se lleven a casa
es que el estudio va a ser de una anatomía, chicos, descriptiva y topográfica, ¿ya? Descriptiva y topográfica. No quiere pintar, ya. Entonces, eso va a ser el estudio, ¿ya? Eh, ¿Todo quedó claro acá, chicos? En las diapositivas, ¿quedó claro los conceptos, las diferencias y qué es lo que a nosotros al menos nos interesa en esta casa de estudios, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vamos. Ahora, ya les dije que estudiamos de un tipo de anatomía descriptiva topográfica. Fernando, ¿y cómo se divide el cuerpo humano para estudiar eso? Lo dividimos en segmentos, ¿correcto? Vamos a dividirlo en segmentos y así lo van a llevar. Así lo van a estudiar, van a decir, ¿segmento de qué? Miembro superior, segmento de miembro inferior, segmento de cabeza, segmento de neuro, segmento de tórax, ya, así lo van a llevar. Entonces, esto es algo para que se vayan familiarizando. Todos son de San Luis, ¿hay alguien de San Juan? Todos somos San Luis. Ya, muy bien. Entonces, los de San Juan también manejan el mismo concepto, era solo para hacer esa aclaración, manejan el mismo estudio, ¿ya? Entonces, ¿cuántos segmentos tiene el cuerpo humano? Correcto, son 8 ya como lo ven, ¿no? Son 8. ¿Cuáles son esos segmentos? Vamos a partir por lo siguiente. Empezamos por cabeza. Cabeza, neuro, cuello, miembro superior, miembro inferior, tórax, abdomen y pelvis. Bueno, y abajo te dice, ¿no? Una anatomía descriptiva topográfica. Entonces, si nosotros observamos las dos imágenes que tenemos ahí, están ya señaladas, ¿no? ¿A qué me hace referencia neuro? Pues a lo que es el sistema nervioso central, o sea, a mis hemisferios cerebrales, a mi tronco encefálico, a mi médula espinal. Eso me estudia la neuroanatomía, ¿correcto? Los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico y la médula espinal. Solo eso estudio, ¿correcto? Después tenemos un concepto, al menos acá juntamos siempre cabeza y cuello, ¿ya? Cabeza y cuello lo van a llevar como un solo segmento, ¿ya? Entonces, acá te lo he separado, pero ten en cuenta que eso por lo general lo van a llevar en un solo segmento, ¿ya? Cabeza y cuello junta. Entonces, en cabeza y cuello, pues vas a involucrar todo lo que está en lo que es la cabecita, todo lo que es en el cuello, los vasos, ¿no? Se podría decir que es uno de los más complicados, por decirte así, porque tiene muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas, ¿ya? Luego vamos a estudiar, ¿qué? Miembro superior. Ahora, ¿qué es lo bueno de miembro superior? Pues que es un segmento fácil, es un segmento sencillo. ¿Por qué? Lo que está en el lado derecho está en el lado izquierdo, ¿sí? Ya, pues ya sabes los dos lados, solo cambias de lado, ¿no? Entonces es lo mismo. Pues no es que acá tengo otra cosa y acá otra cosa, no. En los dos lados es lo mismo. Basta que sé esto y hace esto, ¿correcto? Entonces, al menos cuando la cátedra prioricen el superior y miembro inferior. Ahí inventamos los exámenes. Porque es más sencillo. Donde todos tienden a la baja es en neuro y en cabeza y cuello. Ahí todos caemos. Entonces, para compensar eso, siempre priorizamos miembro superior y miembro inferior, ¿no? Que es lo más sencillo. Entonces, luego, ¿qué vamos a estudiar? Tórax. Tórax, en tórax, pues estudiamos los pulmones, la cavidad torácica, no vamos a estudiar las costillas, el esternón, el corazón. Entonces, todo se va a estudiar en tórax. Todas esas estructuras vamos a estudiar en lo que es tórax. Luego, ¿qué estudiamos? Abdomen. En abdomen, chicos, vamos a estudiar, si bien cavidad abdominal, los oblicuos, pero priorizamos los órganos. Tenemos en la cavidad abdominal. A ver, ¿quién me dice? Más fuerte, no lo escucho. El estómago, ¿qué más? El hígado, ¿qué más? La vesícula, muy bien. Tienes al páncreas, ¿qué más? El vaso.
¿Qué más? Ya eso más para pelvis, ya, para pelvis, ya. Pero los riñones sí se estudian, ¿ya? Pero la parte de la vejiga para abajo para pelvis. Y los intestinos, también tienes que estudiar los intestinos, ¿ya? En el abdomen estudiamos también esas estructuras. Obvio que luego lo van a dividir en cuadrantes, ya, eso más adelante lo van a ver, ¿ya? Pero tienen que saber qué se estudia en cada estructura. ¿Qué más? La otra, pelvis. En pelvis, pues dependiendo si es varón o mujer, vas a estudiar los órganos característicos de cada género, ¿no? En este caso, si es femenino, pues vas a estudiar lo que es el útero, los ovarios, ¿no? Si es masculino, vas a estudiar pues lo que es la próstata. Entonces, es muy importante eso, chicos, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que el estudio de la anatomía es muy importante y al menos en esta casa de estudios, uno de los cursos más complicados es anatomía. Ya les dije ya que es el curso que más se jala a todos, ya. Pero estoy seguro que ustedes no van, ni uno de que está sentado acá va a jalar, porque basta que ustedes estén acá y dice mucho de cada uno, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? La posición anatómica. Ya, esto es muy importante, ¿ya? Porque a partir de esto van a salir ciertas terminologías, ya. Ahora sí, ya empezó el relajo, ahora sí empezó un poquito más alto, ¿ya? Así que acá préstame atención. Si estás durmiendo, sacúdete y presta atención. ¿Por qué es importante la posición anatómica? Porque en esto va a ir las estructuras. Ejemplo, si, si el cuerpo está tirado, está doblado, esté como sea, no importa. Tú te vas a guiar de la posición anatómica normal. Por ejemplo, eh, si decimos el término cefálico, que involucra superior, es porque la posición anatómica es así. ¿Cuál sería superior? Mi cabecita, ¿sí? Pero si yo estoy echado, ya no sería superior. Pero no importa, igual lo considera, me dejo entender, porque todo partimos del estudio de la posición anatómica. Ejemplo, mira, préstame atención. Mira, préstame atención. Bien, el cuerpo, ustedes lo pueden ver de diferentes maneras, ya sea echado, no sé, como ustedes quieran verlo, no importa. Pero ¿por qué existe una posición anatómica? ¿Por qué tomamos ese término? Porque así lo vamos a tomar. Ejemplo, ¿no? Yo tengo mi brazo, ejemplo, ¿no? Mi brazo. Y mi línea media es esto, ¿correcto? Mi línea media. Si mi brazo lo pongo acá, está cerca de mi línea media, está en mi línea media. Entonces yo diría que es medial. El término medial es cerca de mi línea media. ¿Correcto? Medial, mi línea media. Pero en la posición anatómica, que es así, no está medial, está lateral, o sea, hacia afuera. Entonces, ¿cuál tomo como referencia? ¿Que mi brazo esté así o que mi brazo esté así? Esté así. O sea, eso no importa. Quiero que tengan claro ese concepto cuando comiencen a estudiarlo, porque no importa cómo esté la estructura. Si a ti te preguntan, por ejemplo, no sé, en que la mano se encuentra medial, lateral, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Al cuerpo, entonces es lateral, que se aleja. Pero doctor, yo no estoy viendo que está cerca de la línea, no, es que no importa. Me dejo entender, siempre se toma en cuenta la posición anatómica. Correcto. ¿Cómo es la posición anatómica? Presten atención. La posición anatómica siempre va a ser de la siguiente manera. El cuerpo en bipedestación, que es cuerpo parado. Cuerpo parado, es en bipedestación. ¿Qué más? Firme, rígido, mirada al infinito, como lo decimos, ¿no? Pero existe un concepto acá, que es el plano de Frankfurt, ¿correcto? Este plano, ¿qué quiere decir? Que para que la mirada sea neutral, sea infinito, tiene que trazarse, mira, por ejemplo, yo soy así. Yo trazo una línea imaginaria, mira, de mi conducto auditivo externo hacia mi base interna, y si yo lo trato en línea perpendicular, te das cuenta que no llega a mi ojito, ¿sí? ¿Ves? Ejemplo, mira. ¿Sí? Mira, préstame atención. Es muy importante esto, ¿ya? Ese es mi conducto, yo lo trazo en recto, llega a mi ojito, no, ¿sí o no? Pero si me pongo así, mira, así, neutral, ahí veo. Ahí llegas en la base de la órbita, del ojito. Entonces, eso es muy importante, por eso le tomo el concepto de ese plano, ¿correcto? El plano de Frankfurt es muy importante para eso, ¿correcto? Me dice cómo tiene que ir la mirada. Puedo estar así, puedo estar así, puedo estar así, ¿correcto?
Entonces, dice que la mirada hacia el infinito tiene que ser en relación al plano de Fraunhofer, ¿correcto? ¿Qué más? Los brazos y los pies tienen que estar extendidos, las palmas hacia adelante. Así, talones puntos. Mis puntas hacia adelante. Así como yo estoy parado, es la posición anatómica. ¿Correcto? Ese es el concepto que vas a dar. Tú tienes este concepto y así se estudia el cuerpo humano. Así se estudia el cuerpo humano. ¿Correcto? Así estudiar. En esta posición. No importa cómo lo encuentras, ¿no? Tú tomas la referencia de esta posición. ¿Correcto? ¿Estamos claros ahí, chicos? Ya. Pues vamos a continuar, ¿ya? Entonces, aquí en la diapositiva, ¿qué nos dice? A ver. Cuerpo en bipedestación. ¿Qué es bipedestación? Tiene que estar parado, ¿no? De pie y con actitud firme. Mira, si observamos la imagen, las dos imágenes, un cuerpo que está de firme, ¿no? Está de pie. Está de pie, mira. ¿Qué más? La mirada hacia el infinito. Observamos su mirada, miren, ¿no? Es una mirada neutral, que tiene que ir en dirección ¿a qué? Al plano de Fraunhofer, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está. No se ve. ¿No? La relación del conducto auditivo con la base de la órbita, ¿no? La base de la, o sea, el mi ojito. Tiene que haber una línea imaginaria, se traza ahí, una línea imaginaria. Entonces, eso a mí me da la mirada hacia el infinito, ¿correcto? Vamos claros ahí. El cuello, obvio que no va a ir mi cuello ahí, tampoco va a ser así, es el cuello rígido, ¿correcto? Como observamos aquí. ¿No? Vemos acá al costado cómo está su cuello, ¿no? El cuello está normal, está rígido. ¿Qué más? Los miembros superiores tienen que estar extendidos y al costado del cuerpo, ¿no? En supinación, ¿qué quiere decir? Palmas hacia adelante. Miren sus palmas. ¿Están volteadas? No, ¿sí o no? Están así. Están así sus palmas, ¿correcto? Las palmas hacia adelante. No puedo estar así, ¿ya? ¿Correcto? ¿Estamos claros? Ejemplo. Si anteriores adelante, mira, si anteriores adelante y posteriores, obvio, hacia atrás, las palmas, ¿cómo son? ¿Anteriores o posteriores? ¿Ante? Y si yo lo tengo así, esto sigue siendo posterior, no importa, esto sigue, así yo lo tenga hacia adelante, esto sigue siendo posterior. ¿Estamos claros? Porque ¿de dónde se parte el concepto de la posición anatómica? Pero Fernando, tú dices anterior, claro, lo tengo anterior, pero no importa. Estoy aclarando esto. Todo se parte desde la posición anatómica. Por eso he dicho, no importa cómo esté el cuerpo, cómo esté preparado, o cómo estén ustedes, no importa. Todos partimos del concepto de la posición anatómica. Ya quedó claro la idea, ¿verdad? Ahora sí quedó claro. ¿Ya? Entonces, las palmas, bueno, en supinación, que son anteriores. Bueno, los miembros inferiores, si estamos, bueno, de pie van a estar extendidos, bueno, van a estar extendidos, ¿no? Los tobillos y pies igualmente pues extendidos. Pero algo muy importante, los talones. ¿Qué dice? ¿Cómo tienen que estar los talones? Juntos. Si tú observas la imagen, los talones están así, están juntos. Están juntos. ¿Correcto? No estoy así, ¿ah? Así. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos? Bueno, y la punta de los pies tienen que señalar hacia el frente, o sea, hacia adelante, pues no puede estar doblando el pie, ¿no? Entonces, entendemos que eso es una posición anatómica. Entonces, todo el estudio, a partir de ahora, cuando estudies, es en base a la posición anatómica. Incluso, si vas a estudiar algo patológico, también es en base a la posición anatómica. No es, no, lo que pasa es que yo le encontré con su bracito así y estaba medial, ya no estaba externo. No, no. ¿Me dejo entender? ¿Estamos claros, no, chicos? Bueno, y en sí ya les dije, ¿no? Que es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt, como les dije, es una línea imaginaria que se va a trazar del conducto auditivo externo, pero es la parte superior del conducto hacia la base de la órbita. O sea, es de acá hacia acá. ¿Correcto? O sea, esto, miren. ¿Ya? Ese es el plan. ¿Para qué? Porque eso me indica cómo debe ir en sí la mirada de un cuerpo.
Correcto. ¿Cómo? Porque yo puedo mirar así, yo puedo mirar, estoy mirando al frente, como me dicen, ¿no? Pero puedo mirar así, puedo mirar así. Correcto, pero en sí eso te da la ubicación de cómo tiene que ir. ¿Estamos claros? Ahora, préstame atención acá. Vamos a hablar de lo que es planimetría. Otros también le dicen planos anatómicos, ¿ya? Pero en sí el término adecuado, el término correcto es planimetría. ¿Por qué? Porque va a cortar al cuerpo. Acá vamos a estudiar cortes. En anatomía se hacen cortes. Te digo, hazle un corte coronal, hazle un corte sagital, hazle un corte transversal. ¿Qué es eso? Vas a decirte, ¿no? Entonces, primero los conceptos. El plano sagital, ¿qué hace? Me divide, observamos la imagen, ahí está la verde, el plano sagital. Si te das cuenta, esta cosita de verde es como si hubiese cortado el cuerpo, ¿eh? Como estaría partiendo el cuerpo. Pero al cuerpo lo divide en un lado, bueno, en este caso sí, derecho e izquierdo. En un lado derecho e izquierdo, ¿no? Mi derecha acá sería la izquierda y acá sería su derecha. Es al revés, es cruzado pues, por la imagen, ¿ya? Entonces, me divide al cuerpo. Plano sagital, ¿qué hace? Me divide al cuerpo en derecha e izquierda. Ese concepto tenlo claro. O sea, yo vengo, y hay un plano sagital. Ah, pero derecha izquierda, de acá me corto. Por esto se llama derecho y ese es izquierdo. ¿De dónde parte? El plano sagital. Brazo derecho, brazo izquierdo. ¿Quién lo da? El plano. ¿Está muy claro? Luego vamos al plano frontal o coronal. Observamos la imagen de rojo. Mira, plano coronal. ¿De dónde has visto? ¿Cómo has visto que lo corta? Hacia adelante y hacia atrás, ¿sí o no? Divide el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Correcto, me divide el cuerpo en anterior y posterior. De ahí los conceptos, cuál es anterior y cuál es posterior. Ejemplo. Si esta es mi posición anatómica, mis ojos que son anteriores o posteriores. Ante mi codo, posterior. ¿Entiendes? Parte de ese plano. Entonces, ese plano se funciona en un corte de acá. ¿Comprende el concepto? También divide anterior y posterior. Por ejemplo, eso sería mi miembro inferior anterior, miembro inferior posterior. ¿Captas? Brazo anterior, brazo posterior. Ejemplo, brazo, compartimiento anterior. Si digo compartimiento posterior, ¿entiendes? ¿Captas el concepto? Entonces, es por eso la importancia de ese plano coronal o plano frontal. Luego viene otro concepto, que es el plano transversal. Hay otras literaturas que le dicen axial, ¿ya? Pero más es transversal, ¿ya? Te compliques. Plano transversal. ¿De dónde lo cortó? Del medio, ¿no? ¿Y cómo divide el cuerpo? En superior y en inferior. Ahí el concepto. ¿Mi cabeza qué es? Superior. ¿Mis pies? Ah, la captaste. Pero a ver, un poquito más de dificultad de ver. Mi brazo, solo mi brazo. Pero esta es posición anatómica, solo mi brazo. Si yo le corto de acá, este que es superior o inferior. Y este, ya, capte ese concepto, ¿ya? Capte ese concepto. Que si bien es cierto, para el estudio de cada estructura, los cortes no necesariamente tienen que ser ahí. Puede ser en cualquier lugar, pero te va a dar la referencia de cuál es superior, cuál es inferior, cuál es anterior, cuál es posterior, cuál es derecho, cuál es izquierda, ¿correcto? Vamos a este punto, ¿ya? Ahora, chicos, acá hay un cuarto concepto que les he agregado, que es el plano sagital. El plano sagital, perdón, el plano parasagital. Fernando, y sagital, me hablaste de un plano sagital. Ahora me estás hablando de un plano parasagital. ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno, en sí corta el cuerpo igual, en derecha e izquierda.
O sea, te va a dividir al cuerpo en qué, en una derecha y en una izquierda, igualito que el plano sagital. Pero entonces es lo mismo, dirías, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Es que lo hace de manera desproporcional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mira, capta. ¿Qué quiere decir? Yo puedo cortar del medio. Eso que hace el plano sagital. O sea, me dividen a la derecha e izquierda, pero de igual medida, de igual tamaño. Es que lo corto más pequeñito. Sigo dividiendo en derecha e izquierda, pero ya a este lado tengo más, a este lado tengo menos. Ese es el par. O sea, me divide también en derecha e izquierda, pero de manera desproporcional. Es decir, acá le doy un poquito más, porque no sé, tanto más come un poquito más, este come menos, le doy un poquito menos. ¿No entender? O sea, no hay una igualdad en el corte. ¿Estamos claros? Pero me sigue dividiendo el cuerpo en derecha e izquierda. ¿Estamos claros, chicos, no? Y bueno, pues acá hay más conceptos. Mira, si tú observas, bueno, acá hay en la primera imagen, pues observamos en la imagen A que dice un plano sagital. Observamos que ahí el miembro inferior ha sido dividido, ¿no? En plano sagital, mira, de la mitad lo divide en dos lados, ¿no? En derecho e izquierdo. En la B tienes un plano horizontal, mira. Al miembro superior lo hemos dividido de manera horizontal. Acá ves, ¿no? Tienes al plano coronal, aquí está, mira cómo está dividiendo el cuerpo. ¿Ves? Hay un plano que se llama plano oblicuo, pero ya no creo que sea de mucha importancia para los estudios, ¿ya? Más que nada es para ver ya patológicos, pero para estudios normales ya no lo usamos mucho. Por ejemplo, al cerebro, ¿no? Acá le han hecho un corte transversal, acá le han hecho un corte frontal, acá le han hecho un corte medio sagital, ¿no? Medio sagital, que es un corte en sí sagital, ¿no? Entonces, estos planos son muy importantes porque a medida que vamos avanzando van a ir viendo las estructuras de acuerdo a los cortes. Entonces, te van a decir, ¿qué cortes? Siempre te van a preguntar eso. Eso también preguntan, ¿ya? ¿Qué corte es? ¿Es un corte coronal? ¿Es un corte sagital? ¿Es un corte transversal? Tienes que ver qué corte es, ¿ya? Es muy importante ese concepto, ¿correcto? Ahora sí. Vamos a hablar de lo que es la terminología anatómica, o sea, de términos anatómicos. Primero, términos de relación, ¿correcto? Términos de relación. Si me comprendiste los planos, esto va a ser papayita. Ni siquiera tienes que leer el concepto del cuadro que te puse después. Ni siquiera lo tienes que leer. Basta que me entiendas lo que te expliqué y esto sale fácil, ¿correcto? Por ejemplo, ventral, ventral es sinónimo de anterior. Correcto. Entonces, de mi estructura anatómica, ejemplo, no sé, el músculo pectoral. Todo lo que llamamos músculo pectoral es anterior o es posterior. Entonces, ya sabes lo que es el ventral, ¿a qué se refiere? Anterior. Y si dice dorsal, por ejemplo, los glúteos son dorsales, ¿cierto? Los glúteos son dorsales. Cefálico es igual a superior. Si cortamos de acá, mi cabeza que es cefálica, mi cuello también sigue siendo cefálico, mis pectorales siguen siendo cefálicos. ¿Qué sería? Caudal, que es sinónimo de inferior hacia abajo. Mis miembros inferiores, mis pies, mis tobillos, mis rodillas, todo eso es caudal. ¿Captas el concepto? ¿Captan? ¿Vamos bien? Luego tienes medial. En el cuerpo existe una línea media. Esta es mi línea media. ¿Correcto? Esta es mi línea media. Lo que se aproxima a mi línea media es medial y lo que se aleja es lateral. ¿Correcto? Acá dice medial y lateral. Es en base a la línea media. Ejemplo. Mi esternón está acá. Es medial. Otro ejemplo. Aquí yo tengo dos huesitos.
correcto, en mi antebrazo. ¿Vale? Tengo dos huesitos en mi antebrazo. Tengo aquí que está el cúbito, mira, aquí está mi cúbito y aquí está mi brazo. ¿Correcto? Mira, así es la posición. El cúbito que está acá es medial o es lateral. Medial. Y el brazo que está acá, lateral. ¿Quedó claro el concepto? Entonces, para eso estamos. Entonces, el cúbito es medial y el brazo es lateral. Entonces, captas medial, captas medial. Luego, ¿qué más? Proximal y distal. Ejemplo, esto es en base al origen. ¿Dónde se origina mi brazo? Acá, en mi hombro. Si yo digo proximal es lo que se acerca al origen y distal es lo que se aleja del origen. Ejemplo, mis dedos ¿qué son? ¿Proximales o distales? Distales. Mi brazo, proximal, ¿sí? Mi antebrazo también es distal, ¿sí? ¿Captan el concepto? ¿Captan? Luego hay otros términos, que es términos de lateralidad. Por ejemplo, Aquí hacemos referencia que se diga unilateral. ¿Qué entiendes por unilateral? Un solo lado, ¿no? Un solo lado. Y si yo te digo ipsilateral, significa mismo lado. Si te dicen la lesión que se produce es ipsilateral, o sea, es en el mismo lado. Este término lo van a escuchar en neuro, pero de antemano ya ve familiarizando. Cuando te digan ipsilateral, es en el mismo lugar de la lesión. Ejemplo. Si yo me lesiono, ustedes saben que tenemos dos hemisferios, ¿cierto? Derecho, izquierdo. Si yo manejo mi derecha, ¿qué hemisferio domino? El izquierdo. ¿Entiendes? Ahí comprendes, ¿cierto? Entonces, un ejemplo. Si yo me lesiono lo que está en mi lado izquierdo, obvio que va a percutir en mi cuerpo derecho. Porque decusan, o sea, cambian de lugar. ¿Me entienden el concepto, no? Mira, te vuelvo a repetir. Tengo dos hemisferios, derecho e izquierdo. Correcto. Pero los hemisferios controlan el lado opuesto del cuerpo. Correcto. Si yo manejo mi lado derecho, domino mi lado derecho, ¿qué hemisferio domino? Mi izquierdo. Porque es lado opuesto. Ya, en anatomía, en neuroanatomía van a estudiar que esas decusan las fibras. Ya poco a poco lo van a estudiar. Entonces, si yo me lesiono en el lado izquierdo, ¿dónde tengo que ver o sea, la parte de la lesión? ¿Dónde voy a tener dificultades? En el derecho. Ahora, imagínate, yo me lesiono a mi izquierdo, pero veo la lesión en mi lado izquierdo también. ¿Correcto? Por ejemplo, me puedo lesionar acá, pero voy a ver en mi carita. Pero ya en mis miembros, o en mi cuerpo, o a ver al otro lado, claro que sí, pero en mi carita voy a ver en el mismo lado la lesión. O sea, me lesiono al lado izquierdo y veo en el mismo lado izquierdo de mi carita la lesión, ¿correcto? Ese es ipsilateral. A eso hacemos el término, te dice, esa lesión es ipsilateral. Ah, o sea, la lesión está en el mismo lado y en el mismo lado se producen las manifestaciones. ¿Estamos claros? Listo. Y si te digo bilateral, o sea, ambos lados, ¿no? Eso sí está claro. El otro concepto, contralateral, es lado opuesto. Ejemplo, contralateral, te dice, ¿no? Ejemplo, si yo me lesiono mi lado izquierdo, ¿dónde tiene que estar mi lesión? En el derecho, eso es contralateral, ese es lado opuesto. ¿Estamos claros el concepto? Listo. Lado opuesto. Entonces, esos términos, chicos, les va a servir para neuroanatomía. ¿Ya? En la anatomía de miembros superiores no vamos a usar esos términos, pero cuando lleven neuro, o el docente que le esté a cargo de enseñar neuro, no he visto si en su malla de ahora van a llevar neuro, pero van a ver esos conceptos. Pero creo que es lo bueno es que tú ya lo sabes. Porque créeme que me ha pasado que hay compañeros que dicen, ¿qué es ipsilateral? En plena cátedra ya, no sabían ni qué era ipsilateral.
Entonces tú ya sabes ese concepto, ipsilateral, contralateral. Ahora, el por qué es contralateral ya lo vas a estudiar más adelante. Si no, vamos a explotar acá todos, ¿ya? Poco a poco lo vas a ir, pero lo ideal es que ya lo vayas conociendo. Bueno, y, y si no les quedó un poquito claro los conceptos, los términos, pues aquí es un cuadro en el que define superior, cefálico, craneal. O sea, el superior tiene sinónimos. Le puedes decir superior, le puedes decir cefálico o le puedes decir craneal. ¿Qué te dice? Hacia la cabeza o la presión más elevada de la estructura, ¿no? Ejemplo, no sé, mi celular. Miren mi celular. ¿Mi cámara de mi celular es caudal o es cefálico? ¿Sí? Cefálico. O sea, de la estructura que tú estés estudiando también vale, ¿correcto? Para eso te sirve, ¿ya? Entonces, ejemplo, acá te dice, ¿no? El corazón es superior al hígado, ¿no? El corazón entonces sería superior o cefálico, ¿correcto? Otro término, inferior, al inferior también lo llamamos caudal, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Ya vimos superior. Al inferior también lo llamamos caudal. Por ejemplo, que dice, se aleja de la cabeza. Lo que se aleja de la cabeza o hacia la parte más baja de la estructura. ¿Correcto? Hacia la parte más baja. O sea, ¿yo por dónde cargo mi celular? Por la parte de baja, ¿sí o no? Por la parte de... Entonces, esto sería caudal. ¿Correcto? Caudal o inferior. Son sinónimos. Es lo mismo. ¿Correcto? No te... Caudal cefálico, no. Es lo mismo. ¿Correcto? Recuérdate. Cefálico, superior, craneal. Es lo mismo. ¿Correcto? Inferior o caudal es lo mismo. ¿Correcto? Y bueno, como ejemplo, ¿qué te da? El estómago, ¿no? Te dice, es inferior a los pulmones. Claro que es cierto, ¿no? El estómago va a ser inferior a los pulmones. Después te dice anterior o también llamado ventral. ¿Correcto? Cerca a la parte frontal del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos da? El esternón. El esternón es anterior con respecto al corazón, ¿sí? Porque está más adelante. Después, ¿qué más? Posterior o también llamado dorsal. O sea, es a la parte trasera del cuerpo. Ejemplo, el esófago es posterior a la tráquea. O sea, aquí adelante que sientes toda tu tráquea. Y atrás, detrás de esto, recién está tu esófago. Por eso te dicen que este es posterior y este es anterior. Esos conceptos hay que tenerlos bien claros, ¿ya, chicos? Luego, medial, ya sabes, hacia la línea media. Por ejemplo, el cúbito es medial. Lateral, hacia afuera de la línea media, ¿no? Alejado de la línea media, ¿no? Por ejemplo, los pulmones son laterales al corazón, ¿no? Claro, es lógico. El corazoncito está en el medio, pero los pulmones están un poquito alejados. Sería lateral. Correcto. Bueno, hay un concepto que lo llaman intermedio, pero no usamos mucho esto entre dos estructuras, ¿no? Ipsilateral, ya sabes lo que es en el mismo lado, ¿no? Contralateral es el lado opuesto, ¿no? Ya sabes. Proximal es lo que se acerca, ¿no? Al origen, a la unión, ¿no? Distal es lo que se aleja, ¿no? De la unión. Bueno, superior, ya sabes, es lo mismo, y profundo también, ¿no? Perdón, superficial y profundo. Esto tomamos como concepto, por ejemplo, lo que es la piel, ¿no? Superficial es a la piel, ¿no? Todo lo que podemos palpar, ¿no? Superficialmente. Profundamente ya no podemos palpar los huesos, sino serían profundos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ese es un cuadro que les va a ayudar también. Si no ha quedado claro algún concepto, lo revisan, ahí te da al costadito, te va a dar un ejemplo para que puedas quedar más claro. Es muy importante, chicos, tener claro estos conceptos, ¿ya? Porque si nosotros no tenemos claros estos conceptos, cuando a medida que vamos avanzando, vamos a tener más dudas, vamos a estar más perdidos. Porque todo es medial, lateral, proximal, superior, cefálico, todo es eso, ¿ya? Pero es sencillo, si te dan cuenta. No, nosotros no hemos memorizado, solo hemos usado el razonamiento lógico. O sea, en gran parte de la anatomía, siempre les he dicho a la gran mayoría de estudiantes que he tenido, que es razonar, no todo es memorizar.
No, muchos pensamos erróneamente que la anatomía es memorismo. Eso es mentira. Yo les digo que es mentira porque yo tengo más de 7 años enseñando esta cátedra. Y es mentira. Yo no he memorizado. Solo he usado mi razonamiento, nada más. Correcto. Vamos, avanzamos. Bueno, y esta es una imagen que bueno, nos va a ayudar a jugar. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Los pies serían cefálicos o serían inferiores. Inferiores. La cabeza, cefálico, correcto. A ver, 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 a ver. ¿Las glándulas mamarias serían anteriores o posteriores? Anteriores. ¿Y la escápula que está acá? Posteriores, correcto. Los glúteos, posteriores. Muy bien. Los codos, muy bien. La mano sería distal o proximal. Distal, correcto. ¿Y los hombros y los brazos serían? Proximales. Muy bien. ¿No? Muy bien. Estamos claros con los conceptos. Entonces, estamos claros, ¿no, chicos? Estamos claros con los conceptos. Es muy importante que conozcamos todos estos conceptos porque a medida que avancemos va a ser bien facilito avanzar, ¿ya? Listo. Hay una terminología que se llama de los movimientos. Esta es como que un poquito, un puntito más difícil, pero es sencillo. Es sencillo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que es la flexión. Ejemplo, mira, mira, mírame. Flexión es esto, mira. Correcto. Y lo opuesto a flexión, extensión. Ya sabes qué es extensión, ¿ah? Mira, en mi pie, ¿qué estoy haciendo? Y ahora, estamos claros, estamos claros, estamos claros. Hago. Ahora el concepto, abducción, mira. Abducción quiere decir que se aleje de línea media, mira. Esto es abducción. Mira, y esto es aducción. Lo opuesto, ¿cierto? Lo opuesto, ¿cierto? Entonces, lo mismo cambia. ¿Qué es? Y ahora, aducción. ¿Correcto? Entonces, es lo que se aleja. Es lo que se aleja. Y hay lo que se llama circunducción. Hacemos esto. Involucra varios movimientos de círculo, mira. ¿No? De círculo. Como que rotación, mira, está rotándose, ¿ves? ¿Ves? La circuncisión es esto. Involucra varios movimientos. Aducción. ¿Ves? Es esto. ¿Correcto? Y rotación, mira, empieza con rotar. ¿Ves? Es una rotación. ¿Correcto? ¿Ves? Rotamos. ¿Correcto? Después hay un concepto que es supinación y otro concepto que es pronación. Acá tenemos claro ciertos parámetros, ¿ya, chicos? Ya, entonces, la supinación, chicos, la supinación vendría a ser palmas hacia adelante, ¿correcto? Y la pronación vendría a ser el dorso, ¿correcto? Ejemplo, supinación, pronación. Ejemplo, un ejemplo claro son las palmas, ejemplo, supinación, pronación, supinación, pronación, supinación, pronación. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros el concepto? ¿Por qué es importante que conozcan esto? Claro, me estás aburriendo. No, lo que pasa es que cuando tú lleves el entreno, vamos a hablar sobre las acciones de los músculos. Es decir, ese músculo es flexor, ese músculo es extensor, ese músculo es rotador interno, ese músculo hace supinación, ese músculo hace prolación, ese músculo hace erección, ese músculo todo. Entonces tú vas a saber qué movimiento es lo que realiza ese músculo. ¿Estamos? Por eso estudiamos eso. ¿Ya?
Hay algo, un concepto que se llama eversión e inversión. Esto usamos un concepto, presta atención, el eversión e inversión, ¿correcto? Esto lo usamos para acá, para el pie. Mira, préstame atención. Eversión, mira, la planta del pie es la planta. Hacia afuera, hacia adentro. Y hacia adentro, inversión. Este movimiento, ¿correcto? Mira. ¿Correcto? Hacia afuera, hacia adentro, inversión. ¿Correcto? Entonces, otro concepto que tenemos es la dorsiflexión. Dorsiflexión. Ejemplo. Esto de acá es el dorso de mi pie. Y mi palma, perdón, la planta, es la parte anterior. O plantiflexión. Más correcto sería la planta, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, mira, esto sería dorsiflexión. Mira. Estoy haciendo una flexión, pero ¿qué flexiono mi dorso de mi pie? Por eso dorsiflexión. Plantiflexión, mira. ¿Ves? ¿Correcto? ¿Estamos claros ahí, chicos? Estamos claros. Esos son los conceptos a tener en cuenta. ¿Correcto? Ah, oposición y reposición, mira acá. Esta es reposición, oposición es. ¿Ves? Oposición, mira mi dedo, mi dedito gordo, reposición. Oposición, reposición. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Producción y reducción. Estos conceptos, por lo general, es como si fuese una flexión y una extensión, ¿ya? Lo mismo. Por ejemplo, con producción, tu cabeza. No, y retro, hacia atrás. Es lo mismo. Estoy flexionando y estoy extendiendo. Es lo mismo, ¿ya? Protracción y retracción. Estas son las escápulas. Ejemplo, mira. Ahí retraigo, ¿cierto? ¿Y cómo hago protracción? Estiro. ¿Correcto? Mira. Retracción, o sea, la retracción escapular. Y hago protracción. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Estamos claros con los conceptos. ¿Qué más? Elevación y depresión. ¿Qué tenemos? Mira, elevación. Depresión. Hacia abajo. ¿Estamos claros? Esos son los conceptos a tener en cuenta. ¿Por qué es importante todo esto, chicos? Es porque ustedes, cuando comiencen a estudiar, le van a decir, siempre van a ver lo que es la acción. Todos los músculos del cuerpo humano tienen una acción. Y te van a decir, ese músculo es extensor, es flexor. Y te van a decir, es, no sé, flexión del antebrazo sobre el brazo, te va a decir, ¿no? Un ejemplo. Pero ya sabes qué es la flexión. Es la extensión, músculos extensores de la mano, te va a decir, ¿no? Entonces, esos conceptos, ustedes tienen que tenerlo bien claro, ya para que puedan entender. Los movimientos que nosotros son específicos para cada parte del cuerpo. Por ejemplo, lo que es de la mano que dijo también el dorso y la palma. ¿Eso solamente es en la mano? Ya. Generalmente lo vas a usar en la mano, ¿por qué? Porque si bien es cierto, en el pie también se usa ese concepto, pero no es muy notorio como en la mano. Es que yo no puedo llevar mi dorso de mi mano hacia atrás, ¿entiendes? Puedo hacer el intento, pero no, me dejo entender. Pero la flexión no es necesariamente a la estructura señal, pero hay movimientos que sí son propios, por ejemplo esto, ¿no? Oposición y reposición, no lo puedo realizar en otra parte de mi cuerpo, ¿no? Me dejo entender. Entonces, hay ciertos movimientos que van a ser característicos de cada estructura, como hay ciertos movimientos que no van a ser característicos, ¿correcto? Por ejemplo, las flexiones, las extensiones lo puedo realizar en cualquier parte de mi cuerpo. Ejemplo, ¿no? Hago una flexión acá, hago una flexión acá, hago una extensión acá, acá hago una flexión, acá hago una extensión. O sea, en cualquier parte, pero hay ciertos movimientos como por ejemplo la supinación y la pronación, que solo puedo realizar acá, ¿no? Acá quiero hacerlo, pero no se puede, ¿no? Más lo llamamos a este movimiento como eversión e inversión, ¿no? Se hace como que el intento, pero no es algo que se va a ver, pero en la mano es el claro ejemplo de que sí se ve, ¿ya? O sea, hay que tener, a medida que vamos a ir avanzando en los capítulos, van a quedar más claros los conceptos, ¿ya?
Y bueno, chicos, bueno, en este cuadro, pues, te voy a explicar en sí, por ejemplo, si no ha quedado claro qué es una flexión, va a indicar, por ejemplo, la disminución del ángulo, ¿no? O también indica el doblamiento, ¿no? De dos estructuras, ¿correcto? La extensión, en vez, es lo opuesto a la flexión, pues si la flexión me indica disminución, la extensión va a indicar aumento, ¿correcto? Y bueno, hay algo, un concepto que, bueno, no es tanto, pero lo tomamos como hiperextensión, es sobreextender, ¿no? Más del límite, ¿no? Que en sí esto más es lesivo, puede producir lesiones, pues, ¿no? Luego, abducción, recuérdate, significa que se aleja del plano medio. Aducción, se acerca a la línea media o al plano medio, ¿correcto? Circunducción, ya les dije, son los movimientos circulares, no te olvides, es esto. Pero en sí hacer ese movimiento involucra varios otros movimientos, como por ejemplo, flexión, abducción, extensión y aducción, ¿correcto? Involucra prácticamente los movimientos vistos hacia arriba, el hacer ese movimiento, ¿correcto? Rotación, pues indica un giro, pues, ¿no? De una parte del cuerpo. Por ejemplo, esa supinación y esa pronación que hacemos también es un movimiento de rotación, porque estamos rotando la estructura, ¿ya? También es un movimiento de rotación. Por ejemplo, supinación me dice que el radio es lateral. Mira, cáptame. Si tu radio está acá, aquí, ¿cómo está? ¿Lateral o medial el radio? Acá, mira. Mira, perdón. Aquí está el radio. Si yo lo dejo acá, ¿cómo está mi radio? ¿Lateral o está aproximado? Lateral o medial, lateral. Si lo pongo acá, medial. Entonces, la supinación pone el radio lateral. Y la pronación, capta. ¿Ya? Ya, bueno, pronación ya vimos, ¿no? Ya te expliqué, radio medial, ¿no? Y el otro, supinación, radio lateral. Eversión, ya les expliqué que es con respecto a la línea media, ¿no? Se aleja de la planta. Más bien usamos este término para las plantas, ¿ya? Del pie, ¿no? Que se aleja de la línea media. Inversión es que se acerca, ¿no? La planta del pie al plano medio. Es los movimientos. Si este fuese mi pie, mira, eversión, inversión. ¿Captas? Si este fuese mi pie, imagínate, eversión, inversión. Correcto. Oposición y reposición. Bueno, acá ya les expliqué que es el primer dedo pulgar, pues, ¿no? Que oposición, mi dedo encima, ¿no? De mi palma. Reposición, normal. Posición anatómica. ¿Correcto? La protusión es lo mismo que la flexión, ¿ya? Por ejemplo, me dice movimiento hacia adelante, ¿no? ¿Cómo hacia adelante? ¿No? Todo lo que es hacia adelante. Y retrusión, pues movimientos hacia atrás. Elevación, pues elevar, ¿no? Hacia arriba. Y depresión, pues vendría a ser movimientos hacia abajo. Chicos, tranquilos, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar, no se duerman. Por último concepto, vamos a ver qué son cavidades corporales. En el cuerpo humano existen ciertas cavidades. La entre las más importantes es la cavidad craneal, que es la que tienen acá. Cavidad craneal, cavidad espinal, cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad pélvica. ¿Cuál es la importancia de las cavidades en el cuerpo humano? Es que protegen órganos, protegen estructuras. Ejemplo, la cavidad craneal, que está conformada por los huesos del cráneo, ¿a quién protege?
a los hemisferios cerebrales, al tronco encefálico. ¿Me das cuenta? O sea, ese espacio que se genera es para que ¿quién se aloje? Los hemisferios cerebrales y el tronco. Y el cráneo propiamente dicho lo protege de cualquier trauma, de cualquier golpe. ¿Correcto? Por eso se forma una cavidad. Las cavidades protegen órganos. Por ejemplo, la cavidad espinal, que se va a formar por la agrupación de toda la columna vertebral y en el centro tienen su conducto vertebral, por donde se va a dar pase lo que es la médula espinal, esa cavidad o esas vértebras se van a encargar de proteger a la médula espinal. ¿Correcto? Siempre les he dicho que Diosito cuando nos creó fue inteligente y dijo, si su médula espinal le da movimiento, le da facilidades para que él se pueda mover y desplazar, tengo que protegerlo. Y por eso es que te puso tus vértebras. Si no, imagínate, en cualquier golpe se rompe la médula y nos quedamos paralíticos, ¿no? Entonces, por eso es que existen estas estructuras. Igualito en los hemisferios cerebrales. Por eso Diosito agarró y dijo, te va a poner un cráneo acá para que proteja tu cerebro. Y para que estudies medicina. ¿No? Entonces, es eso. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, la cavidad torácica, ¿a quién protege? Corazón y los pulmones, pero no te protege del ex, ¿ya? Del ex no te protege. Lamentablemente, la cavidad torácica, que va a estar protegido por ¿quiénes? Por la jaula torácica, que es el esternón y las costillas, y esos se encargan de proteger a tu corazón y a tus pulmones. Pero ya te dije, no lo puede proteger del ex, ¿ya? Entonces, luego la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, bueno, acá en sí, una de las cavidades que se encuentra susceptible a lesiones es la cavidad abdominal, ¿correcto? Porque a diferencia de las otras cavidades, no tiene tanta protección. Si te das cuenta, el abdomen no hay hueso. Si bien es cierto, tenemos costillas hacia los costados, ¿no? Pero no brindan una protección en su totalidad, como por ejemplo el corazón y los pulmones, ¿correcto? Entonces, por eso es que cuando existen accidentes, uno de los órganos más afectados son los órganos abdominales, ¿correcto? Porque en sí carecen de protección. Existe una cavidad, pero en sí carecen de protección. Ya es algo que hay que tener bien claro. Y luego, por último, la cavidad pélvica, pues no. La cavidad pélvica, bueno, si bien es cierto, pues acá van a estar los órganos reproductores, tanto de la mujer y del hombre, pues, ¿no? Y bueno, los órganos que encargados de lo que es la formación del orine, pero inferiores, ¿no? Como la vejiga, ¿no? Entonces, se van a encargar de proteger a esos órganos. Entonces, de todas las cavidades, la que está menos provista de protección es la abdominal. Y toda la demás sí tiene protección, ¿ya? Por tejidos óseos, ¿ya? Y la última diapositiva. Planos de disección. Fernando, ¿y para qué me sirve? Es porque cuando ustedes vayan a anatomía, y si ustedes tienen un buen delegado y su delegado se mueve, pueden comprar sus propios preparados, van a poder hacer esto. Ya, particularmente mi promoción, compramos 2 o 3 preparados, ¿ya? Se compran a los NN por si acaso, a los que nadie los reclama, los NN se compran, ¿ya? Entonces, en sí, no se compra. Es una donación que se tiene que hacer, pero hay ciertos trámites que hay que pagar, pues, ¿no? Y a eso me refiero que tienen que pagar eso, ¿no? Pero en sí es por medio de una donación que se adquieren los preparados. Entonces, cuando nosotros hablamos de planos de disección, es cómo vamos a cortar. Primero que cortamos, la piel, ¿sí o no? Es el primer plano. El primer plano es tu piel, el primer plano. ¿Qué es un plano? Es el plano más superficial, ¿ya? Superficial. Es el plano más superficial. Luego, ¿qué va? ¿Qué está? La grasa. Y la grasa en anatomía se llama tejido celular subcutáneo, pero es la grasa, no te compliques. Es la grasa, ¿correcto? Es la grasa.
Ustedes, no sé, yo tengo entendido que a la gran mayoría de personas les gusta el chicharrón, ¿sí o no? Y les gusta la grasita, ¿sí o no? ¿Ya qué comen? El tejido celular subcutáneo del chanchito. Ya es la grasa, el tejido adiposo. Ese es el tejido celular. O sea, primero cortas piel, luego después sacas tu piel. ¿Qué sigue? Tu tejido celular subcutáneo. O sea, es el orden en que vas de afuera hacia adentro. Vas entrando, sacaste la piel. Ya, Fernando, saqué la grasita. Ahora, ¿qué sigue? La fascia. A la fascia también se le llama aponeurosis. Yo voy a preferir que lo llamen como aponeurosis, ¿ya? Fernando, ¿por qué? Porque me gusta. No, mentira. Es porque la gran mayoría de libros los llama así. Si ustedes se aprenden con el nombre de afasia, fascia, no encuentro fascia, van a decir. Porque en sí la gran mayoría de literaturas los tiene como aponeurosis. Yo sé que sí han visto alguna vez una carne de vaquita, de torito ahí colgadas, cuando han ido al mercado acompañando a mamá. ¿No han visto una telita blanquita encima de la carne? ¿Alguna vez han visto? Esa es la aponeurosis. Fernando, ¿y para qué sirve? ¿Para qué Diosito me dio la aponeurosis? La aponeurosis te dio Diosito ¿para qué? Para que le dé forma a los músculos. Ahora ya sabes por qué cuando vas al gimnasio marcas tu bíceps, tu tríceps, todos tus músculos, porque tienen aponeurosis. Y el famoso concepto que dicen, ¿y cuándo haces cara? Te dicen, ¿no? ¿Por qué la cara no se marca? Porque los músculos de la mímica de la cara no tienen aponeurosis. Por eso es que nunca van a hacer cara, chicos, ¿ya? Solo pueden trabajar el cuerpo, ¿ya? Porque no tienen aponeurosis, es decir, no tienen, o sea, sí hay una forma establecida, pero en sí la aponeurosis es lo que le va a dar esa forma característica, ¿no? Si bien es cierto, los músculos de la mímica van a tener su forma, eso sí es cierto, pero es la aponeurosis que le va a dar esa consistencia, para que me puedan entender. Entonces, los músculos de la mímica, o sea, del rostro, son aquellos músculos que van a carecer de esto. Todo el cuerpo sí lo tiene, ¿eh? Los glúteos, los cuádriceps, los gemelos, los solios, el bíceps, el tríceps, no todos los músculos del antebrazo, que son 20 músculos, que ya lo van a estudiar. Entonces, tienen una aponeurosis. Ya sabes para qué sirve, ¿ya? Y cuando quieras ver una aponeurosis, te vas al mercado, veas a la vaquita que la han matado, ves lo blanquito de la carne que lo está cubriendo, eso es aponeurosis. Listo, se complicó, ¿ya? Una vez que sacas la aponeurosis, ¿a dónde te vas? Bueno, te vas a lo que es un plano de músculos, vasos y nervios, ¿no? El plano muscular. O sea, y sacas la aponeurosis, ¿qué sigue? Sus músculos, ¿no? Acabas de estudiar lo que son los músculos. Sacas el músculo, sacamos el músculo con los vasos. Hay algo que se llama periósteo, ¿ya? Pero este concepto no lo tomamos tan en cuenta, ¿ya? Pero te lo recalco de todas maneras, pero no lo tomamos tan en cuenta. A donde sí nos vamos es a hueso. Una vez que sacamos los músculos que viene, el hueso, ¿sí? Entonces eso vendría a ser el sexto plano, ¿correcto? De esa manera, cuando ustedes lleven el curso van a ir cortando. Primero van a sacar piel, luego van a sacar tejido celular cutáneo, luego van a sacar la aponeurosis, luego van a sacar los músculos, los vasos, los nervios, luego van a ir a los huesos. Esa es la forma en cómo yo voy a ir cortando. ¿Correcto? ¿Estamos claros, no, chicos? Ya.
Yo me deshidraté. Porque recién he venido. Me deshidraté. Es mi culpa, pido disculpas. Ya. ¿Sí? Sí, está con el audio prendido, ¿no? No recuerdo. Sí, yo no he apagado el audio. Ah, ya. Sí. Ahora sí se escucha. Ya. Sí, por favor. Ya, la pregunta 4. Después de la clase de introducción de anatomía humana, ¿puede decir qué es el plano de Frankfurt? A. Me divide el cuerpo en mitades iguales, superior e inferior. B. Es una línea imaginaria que atraviesa las escápulas. C. Es una línea imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia la base de la órbita. D. Es una línea imaginaria que sale del borde inferior del conducto auditivo externo hacia la parte superior de la órbita. E. Es una línea imaginaria que sale del conducto auditivo interno hacia la base de la órbita. ¿Cuál es? ¿Cuál? La C. ¿Por qué dudan? Es la C, pues chicos, ya les había hablado, les había dicho que es una línea imaginaria que sale del conducto adictivo externo, pero el borde superior hacia la base de la órbita. Ya, ese es el plan. De lo aprendido en las clases de anatomía, señale lo falso con respecto a la planimetría. Plano sagital. Me divide al cuerpo en derecha e izquierda. B. El plano coronal me divide el cuerpo en anterior y posterior. C. El plano transversal me divide el cuerpo en superior e inferior. D. El plano parasagital me divide el cuerpo en cefálico y caudal. E. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál? Dedo, ¿no? ¿Qué era el plano parasagital? Derecha, izquierda, pero desproporcional. No se olviden eso, ¿ya? Con respecto a los términos de relación con respecto a los términos de relación en anatomía, señale lo falso. Caudal, también llamado cefálico, es la relación a la cabeza. B, craneal, hacia la cabeza. C, ventral, es la parte anterior del cuerpo. D, dorsal, es la parte posterior del cuerpo. E, lateral, alejado de la línea media. ¿Cuál es? La A. ¿Qué es caudal? A ver, defíname caudal. Es inferior, es hacia abajo, ¿no? Muy bien, chicos. Con respecto a la abducción, señale lo verdadero en los siguientes enunciados. Acercamiento a la línea media, alejamiento de la línea media, medial a la línea media, proximal a la línea media, caudal a la línea media. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Ve? Ahí me están preguntando, me están respondiendo. ¿Ve? ¿Quién da más? ¿Alguien dice A? ¿Alguien dice C? ¿Alguien no opina? La B. Muy bien, chicos. La abducción era el alejamiento. Conclusiones. Bueno, chicos, la cátedra de anatomía humana ya les había dicho que es el pilar en sí de la educación en la medicina humana. Es muy importante tener en cuenta siempre los cursos. Si ustedes dominan la anatomía, aprender la fisiología, aprender la patología y aprender lo que viene siguiente va a ser más sencillo, ¿ya? Así que les recomiendo que le tomen mucha importancia a este curso porque es un curso muy, pero muy bonito y les va a servir bastante, ¿ya? Recomendaciones de la cátedra, ¿ya? Por mi experiencia, lo mejor que pueden hacer es entrar a cursos, ya, de anatomía, cursos de ciencias básicas.
porque de alguna otra manera lo que ustedes encuentran en el libro a veces no está tan detallado como uno quisiera comprender. Así es que a veces nos confunde mucho. Entonces, cuando nosotros invertimos en academias o en este tipo de situaciones de entrar a clases, cursitos de verano, la verdad sirve bastante. Sirve bastante. Particularmente el que les habla, pues yo también sigo aprendiendo, sigo entrando a academias de medicina y sigo aprendiendo. Si bien es cierto, la literatura nos ayuda mucho, pero a veces no es tan sencillo de entenderlas. Pero cuando tenemos una base y vamos a leerla, pues es más sencillo. Entonces, si algún libro quieren comprarse con respecto a anatomía, yo particularmente siempre les he recomendado los siguientes libros. El Compendio de Anatomía Descriptiva de Stubb, ya, ahí está el primero. Son libros pequeñitos, así nada más. Cuestan 7 soles, 8 soles, pero en Lima, bueno, acá no sé cuánto está, ¿ya? Así. Y el Compendio de Anatomía Topográfico también. Los dos son como que tus Biblias, vas a andar para todos sitios con esos libritos. Ahí está todo, todas las partes, pero son solo letras, no tienen imágenes, ¿ya? Entonces, no es que te las tengas que imaginar. Para eso compras dos atlas de anatomía. Hay uno que es el famoso Netter, el que creo que el 90% de estudiantes lo usa o lo maneja. Particularmente yo, o bueno, a mí me gustó el Yacochi, que es un atlas de anatomía también humana. Fernando, ¿y cuál es la diferencia? Es que el Netter son dibujos muy buenos, pero el Yacochi son en cuerpos verdaderos. O sea, son fotos de cuerpos señalados sus partes. Entonces, el que ustedes se sientan más cómodos, cualquiera de los dos son muy usados y les va a servir mucho. Un dato plus que nadie les va a decir, pero yo sí les voy a decir. Preguntas y respuestas de Gray. Cómprense ese libro. ¿Quieren que les cuente una anécdota? Mi primer examen, que fue de miembro superior, todas mis preguntas vinieron de ese libro. Todas mis preguntas de mi examen. Sacamos 17 y 18. Es que ya les he dicho, la gran mayoría de docentes repite preguntas. Mi miembro superior y miembro inferior, todas vinieron de ese libro. En el 80% del examen fue de ese libro. Ese es un libro que son full casos clínicos en relación a anatomía, que viene la pregunta, viene la respuesta y después te viene la explicación, el por qué. ¿Correcto? Entonces, mi consejo es cómprense ese libro. Ese libro no es muy caro. A mí creo que me costó 20 soles. No es muy caro, pero sí les recomiendo que tengan ese libro para todo. Y siempre antes de irse a su examen, banqueen ese libro. Ese es mi consejo, ¿ya? Entonces, ese libro les va a servir. Una vez recuerdo mucho que en este caso, creo que el jefe de la cátedra sigue siendo el doctor Azula. eh, entonces, se dio cuenta que todo el mundo tenía ese libro, porque el doctor lo vio en pleno examen. El doctor venía con su examen, a tomar un examen, y varios de mis compañeros estaban con su libro así. Y el doctor lo vio. Ay, pues nunca más tomó pregunta de él. Pero mis dos primeros exámenes sí fue. Y sí he visto que después, en exámenes posteriores, aún los ha tomado. No de la magnitud como lo tomaba antes, pero sí los ha tomado. Ya te vienen 5 o 10 preguntas, de ahí te van a venir. Ya, si es que por cada capítulo creo que hay algo de 60, 50 preguntas, ¿no? No te va a quitar mucho tiempo leerlas, ¿no? Entonces, te va a servir porque ya tienes como que, aunque sea 10 preguntitas ya del examen en tu bolsillo, ¿no? Entonces, a que empieces de cero, ¿no? Entonces, ese es mi dato por la experiencia que les doy. Entonces, son los libros que más fundamentales les va a servir. Pero otro consejo que yo les doy, hagan su propio libro. Muchos de los que llevan anatomía comienzan a escribir y hacen su propio con sus dibujos, todo. Si hacen eso, genial. Es lo mejor que pueden hacer. Y lo otro mejor es que traten de siempre buscar ayuda de compañeros mayores para que los orienten y los preparen. Un consejo que siempre les doy es que siempre se consigan información de ciclos superiores. Por ejemplo, recomendaciones para llevar. ¿Qué es lo que yo hacía? Digamos, voy a pasar a tercer ciclo. Voy a llevar anatomía, voy a llevar histología, voy a llevar bioquímica, voy a llevar fisiología.
Pero ya tengo compañeros que están más arriba, sino que están ya en cuarto ciclo. ¿Qué hacía? Me buscaba un compañero de ahí. A cualquiera le hablaba. Y le decía, por favor, pásame tu información, pues. Entonces ellos me pasaban toda la información que ya tenían de ciclo, por ejemplo, tenían trabajos, tenían guías, tenían muchas cosas, ¿correcto? Entonces ellos me pasaban. Me compraba siempre una memoria externa, ¿ya? Entonces me pasaban y, por ejemplo, me dejaban un trabajo y yo ya tenía ahí. Buscaba el trabajo, ahí está ya, y lo modificaba, ¿no? Cambiaba una y otra cosita, ya está. Me deja entender. Entonces me ahorra, por ejemplo, me dejaban guías. Ahí se acostumbra a dejar guías, imágenes que vas a tener que pintar, dibujar y señalar partes, pero el doctor te las da las imágenes así en blanco. Tú tienes que adivinar qué nombres son. Entonces ellos ya tenían las guías ya así en internet buscadas, qué imágenes eran. Entonces ya solo copiaba, no hacía mi guía. O sea, la verdad es que eso ayuda mucho. Entonces siempre va a ser mi consejo, es que busquen siempre un amigo de ciclo superior, ya, para que les dé una orientación del curso que van a llevar y les pase la información, pues, ¿no? Que es lo más importante. Y ellos les van a decir, ¿no? ¿Qué libro comprar, qué libro no comprar, ¿no? Entonces, siempre mi recomendación es no abusen de todos los libros, porque a veces no todos los leemos. Siempre prioricen su educación. Hay videos en internet que puedan servirle mucho también para la enseñanza. Hoy en día la enseñanza pues es muy diferente a como era antes, pero eso no quiere decir que no, ustedes no vayan a aprender, no tienen más posibilidades de aprender. Hoy en día la facultad tiene hasta simuladores que yo no tenía. Nosotros estudiábamos en cuerpos que estaban más para allá que para acá, ¿no? O sea, estaban destrozados por todo sitio y era como que una adivinanza, ¿no? Hoy en día ya existe incluso una pantalla así grandaza donde van a ver todo el cuerpo humano, que es la tecnología, ¿no? Que van a estudiarlo mucho mejor, ¿no? Pero como les digo, acá lo crucial que ustedes tienen que llevarse a casa siempre va a ser lo aprendido aquí en casa. Yo sé que de lo que hemos visto acá, ni el 80 ni el 90% lo han captado, porque es normal. Habrán captado un 20 a un 30%. Pero sí estoy seguro que si llegas a casa y lo repasas, captas hasta un 70%. Y si encima de repasarlo lo enseñas, captas en un 90%. ¿Correcto? Entonces, la mejor forma de aprender es enseñando. Enséñale a tu compañero, explícale algo, créeme que te va a servir mucho. Algo que no sepa, explíquense, divídanse. Tú estudias este tema, yo estudio este tema y nos explicamos. Eso les va a servir mucho. Y siempre mis recomendaciones va a ser, chicos, banqueen. Acostúmbrense a banquear. La carrera es full exámenes. Una vez que acaban la carrera van a dar el famoso ENAM, Examen Nacional del Estudiante de Medicina. Este examen, o sea, de alguna otra manera, es un poquito estricto, por decirlo así, porque si no lo apruebas, antiguamente ni siquiera te titulabas como médico, ¿ya? Ahora están permitiéndote hacer, no te permiten hacer serum, que es lo que después van a hacer cuando acaben la carrera. Entonces tienen que aprobarlo, ¿por qué? Porque si ustedes aprueban ese examen, van a entrar recién a competir por una plaza pagada. Correcto. Si ustedes no aprueban ese examen, no van a plaza pagada. Es decir, un año más para ser papá o mamá que dos más tenga. Y no es justo. Claro que no es justo. Particularmente yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Deberíamos de ser las plazas pagadas para todos. Correcto. Eso debería ser lo justo, ¿no? Pero a veces la situación, la realidad no es así. Así es que ese examen es muy importante porque ese examen vale el 70% de toda tu nota y el 30% tu pregrado, lo que vas a hacer ahora, ¿no? Así que también dale importancia, ¿ya? Dale importancia, ¿por qué? Porque eso te va a servir mucho. Y tu examen, pues también, ten por seguro que cuando estés en tu internado o estés más adelante, no te va a dar tiempo para volver a regresar acá. Ya no da tiempo porque ese examen te valora todo a la carrera, todo lo que has hecho. Y llevar los 7 años en un mes o 2 meses, en un año, no se puede. Ya entonces mi consejo es aprovecha y aprende al máximo lo que puedas ahora y tu objetivo es prepararte para ese examen. Ya, el objetivo de estos cursos, cuando este curso se formó, era esos exámenes. ¿Por qué? Porque había una cantidad de desaprobados de la facultad, era muy abismal. Entonces, lo que nosotros o los fundadores de este curso quisieron es que eso no, cambiar esa realidad, ya cambiar esa realidad. Y está en ustedes que cambien esa realidad, ya en su formación de ustedes. El que ustedes estén aquí sentados ya dice mucho y yo por eso los felicito, ya.
Ustedes acá están sentados, pero hay algunos compañeros que están en su casa, sin hacer nada. ¿Me dejo entender? Entonces ya de por sí, eso dice mucho de ustedes. Entonces, sin más que decirles, pues darles la bienvenida a la Facultad de Medicina. Aprovechen al máximo, pues si tienen alguna duda, pues solo, si no la quieren hacer en público, pues acérquenme y pregúntenme. Y si no, pues pueden preguntarme por Facebook o Instagram, por Messenger, por ustedes quieran. Si me ubican ahí, nada más estoy como Fernando Kennedy Falcón en Facebook. Entonces me escriben, soy estudiante, soy egresado, por favor, ayuda. A veces no respondo al toque, pero no los voy a distear ni los voy a ignorar. Sí los respondo, yo respondo a todos. Me demora a veces un poquito, pero sí les voy a responder a todos. Con toda la confianza, no se preocupen, solo escríbanme si tienen alguna duda o algo. Yo muy gustoso les voy a ayudar porque siempre he dicho que lo mejor que uno puede hacer o la mejor herencia que uno deja cuando se va de este mundo es lo que enseñaste, porque eso es lo que va a vivir en la memoria de cada uno de ustedes el día que yo me vaya. Dirán, él me enseñó la bipedestación, él me enseñó la posición anómica. Me dejo entender. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo vas a transmitir a tu otro compañero y así. Y pasa de generación en generación. Entonces, por eso siempre digo que lo que uno enseña es lo que más vive en la memoria de cada uno, ¿no? Entonces, tengan un buen inicio, chicos, y si tuvieran alguna duda, se me acercan. ¿No? Pues eso sería todo. Vemos, estas son las referencias bibliográficas y bueno, gracias.